Países que ya no existen. A lo largo de la historia han habido muchos países que han dividido, fusionado o cambiado sus nombres, creando así la lista de desaparecidos o países que ya no existen. Esto se dio gran parte debido a conflictos políticos que tuvieron lugar durante el siglo XX o incluso desde antes. La mayoría de las naciones se reunificaron especialmente después de años de conflicto. Un ejemplo es el norte y el sur de Vietnam, que se reunificó en 1976. Otros países, sin embargo, dejaron de existir por completo. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es un antiguo imperio ubicado en el norte de Eurasia y establecido el 30 de diciembre de 1922. En sus últimos años, la URSS estaba formada por 15 naciones euroasiáticas con su capital en Moscú. Durante su existencia, la URSS fue el país más grande del mundo por área y un defensor del comunismo. La URSS era una superpotencia fuerte junto con los Estados Unidos, con quienes se enfrentaron en una guerra fría que estuvo a punto de hundir al mundo en un conflicto nuclear. Países como Cuba, Vietnam y China, entre otros, se alinearon con la URSS y recibieron ayuda. La URSS colapsó en diciembre de 1991 y la mayoría de sus estados miembros se convirtieron en estados soberanos. Yugoslavia. Yugoslavia estuvo ubicada en la región sudeste de Europa durante la mayor parte del siglo XX. El país estaba formado por los estados croatas, eslovenos y serbios establecidos en el Imperio Austrohúngaro. Yugoslavia se estableció en 1918 después de la Primera Guerra Mundial el 13 de julio, que lleva el nombre del pueblo eslavo del sur. Fue reconocido internacionalmente en París en la Conferencia de Embajadores. El 3 de octubre de 1929, el país cambió su nombre al Reino de Yugoslavia. El reino fue invadido por las potencias del Eje y proclamado por la resistencia parcial en 1941 y 1943. El Reino de Yugoslavia cambió nuevamente su nombre en 1946 a República Federal Popular, cuando la nación estableció un gobierno comunista. El país adquirió los territorios de Zadar, Istria y Rijeka en Italia. El país cambió su nombre una vez más a República Federal Socialista de Yugoslavia. Tras una crisis económica y política en el país y el auge del nacionalismo, Yugoslavia se dividió en 5 países que resultaron de los conflictos yugoslavos. El país se desintegró finalmente en 1991 para formar estados independientes como Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y el territorio en disputa de Kosovo. Rodesia. Rodesia fue un estado no reconocido ubicado en la región del actual Zimbabue, en el sur de África, establecido en 1965. La capital de Rodesia estaba ubicada en Salisbury, en la actual Harare. El país, que consideraba a la reina Isabel II como el estado oficial, dejó de existir en 1979, cuando Zimbabue obtuvo su independencia. República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana, también conocida como Alemania Oriental, se estableció en 1949 durante el periodo de la Guerra Fría, desde el área de Alemania que ocupaba la Unión Soviética. La zona del área de la Unión Soviética abarcaba el oeste de Berlín. Sin embargo, esta zona se mantuvo fuera de la jurisdicción de la República Democrática Alemana. Esta se convirtió en el estado satélite de la Unión Soviética. En 1948, las autoridades soviéticas en el país comenzaron a transferir las responsabilidades de gobierno a los líderes comunistas alemanes. El 7 de octubre del año siguiente, comenzó a funcionar como un estado. La capital del país se encontraba en Berlín Oriental, ya que el oeste de Berlín se mantuvo como parte de la República Federal Alemana. Hasta 1989, el país estaba gobernado por el Partido de Unidad Socialista. La caída de este país se atribuyó a factores como la emigración de jóvenes bien educados, la iniciativa de elecciones abiertas y el establecimiento de numerosas fuerzas políticas y sociales, entre otras causas. Tras años de conflicto con la República Federal Alemana y el colapso del comunismo, las dos repúblicas se unieron después de que el muro de Berlín se derribara y culminara en la unificación para formar Alemania, y por lo tanto la República Democrática Alemana dejó de existir en 1990.
Checoslovaquia. Checoslovaquia era un país situado en Europa Central que se estableció el 28 de octubre de 1918. El país, representando los dos grupos étnicos dominantes, comprendían eslavos de los checos y eslovacos. El país se vio obligado a dividirse entre los años 39 a 1945 tras una iniciación parcial en la Alemania nazi. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, el país atravesó importantes divisiones políticas y económicas. Tras la llamada Revolución de Terciopelo, Checoslovaquia decidió dividirse pacíficamente en las naciones soberanas de Eslovaquia y la República Checa. El país, por lo tanto, dejó de existir en 1993. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En 1954, Vietnam se dividió en países separados cuya frontera era el río Ben Hai en la provincia de Quang Tri. Vietnam del Norte estaba encabezada por un grupo comunista cuyos aliados eran la Unión Soviética y la China comunista, mientras que Vietnam del Sur tenía un gobierno democrático y un mercado libre cuyo aliado era Estados Unidos. Los dos estados separados dejaron de existir cuando se unieron como nación única en 1975, después del final de la Guerra de Vietnam. Federación de Arabia del Sur. La Federación de Arabia del Sur fue establecida el 4 de abril de 1962. Era una organización compuesta por 15 estados que estaban bajo el protectorado británico. En los 2 años que siguieron hubo 2 naciones más, la colonia de la Corona de Adén y el Sultanato del Alto Aluaki. Se unieron a esta organización, lo que elevó el total a 17 estados. El 30 de noviembre de 1967, la federación obtuvo su independencia y fue abolida. República Popular de Tubán. La República Popular de Tubán fue parcialmente reconocida como una nación independiente situada en el antiguo territorio protectorado de Tubán de la Rusia imperial, que se estableció en 1921. El país había sido parte de la dinastía china Qing desde que fuera anexada por el Imperio ruso. El 14 de agosto de 1921, con el apoyo de Rusia, los bolcheviques fundaron la República Popular de Tubán, que se conoció como Tanu Tuba hasta 1926. El primer nombre se refiere a las montañas Tanuola, mientras que el segundo se deriva de la etnia Tubán. El nombre de la capital del país se cambió de Kembeldir a Kisil. En 1926, la República Popular de Mongolia formó un tratado con la Unión Soviética, afirmando la independencia del país. Se cree que el 22 o el 25 de junio de 1941, Tuva entró en guerra con la Unión Soviética, solo días después de que ésta fuera atacada por Alemania. Debido a su papel en el conflicto, la solicitud del Parlamento del país fue concedida y el 11 de octubre de 1944, la República Popular de Tubán se unió a la Unión Soviética. El país fue anexado formalmente, por lo que dejó de existir.